Nuestra abogada de confianza, que es Silvana López, y ya está con nosotros en Quédate Conmigo. Silvana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Encarna. ¿Qué podemos hacer si el inquilino no paga? Bueno, vamos a ver. Si tenemos un contrato de alquiler, ya sea de una vivienda habitual o un local, pero vamos a situarnos en el caso de una vivienda habitual, pero también podemos, con un inquilino que tenga un local y que no nos esté pagando, nosotros lo primero que aconsejamos es requerir a ese inquilino para que pague de una forma fehacientemente. Ahora te explico. La principal obligación de un inquilino es pagar la renta y la principal obligación de un propietario es mantener esa propiedad en condiciones óptimas para lo que sea alquilado. Si el inquilino deja de pagar un mes, el propietario ya puede incluso iniciar una demanda de juicio de desahucio, ¿vale? Que no hay que esperar 2 meses mínimo, No. 4... No. ¿Por qué esto que hablamos de los desahucios express? Porque la ley siempre ha tendido a favorecer al inquilino por ser quizá la parte más débil, ¿no?, del contrato, pero también se tiende a favorecer. No siempre es así. De hecho, hay inquilinos que no pueden pagar pues porque no pueden pagar por circunstancias, ya podemos hablar, por ejemplo, de este caso de la crisis sanitaria, pero hay auténticos profesionales de la morosidad, ¿no? Entonces, Perdona, también hay que proteger al aquí te voy a abrir un paréntesis y te voy a hablar de un tema que conozco, de un señor que alquila su vivienda en Mazarrón durante los meses de invierno, pero verano no la alquila y se lo alquila a otros señores. Y los inquilinos de invierno dijeron, no nos vamos de aquí, pero vamos a pasar el verano gratis. Por eso, Encarna, es que eso ya es una usurpación de vivienda. Eso sería, vamos, un caso de ocupas, lo que conocemos como tal, ¿no? Pero para que nos ponemos un ejemplo claro. Yo soy un propietario, no me pagan el alquiler, ¿qué debo de hacer? Desde el primer mes, la ley me autoriza para poder poner una demanda de desahucio. Lo que pasa es que nosotros aconsejamos siempre mandar una carta mediante un burofax o sea, una reclamación donde quede constancia que estamos reclamando al inquilino, oye, págame, porque si no vas a tener que irte de casa. O sea, que no vale un WhatsApp. No, es un documento realmente fehaciente y en este caso nosotros aconsejamos desde el despacho siempre un burofax. ¿Por qué? Porque eso luego va a ser una documentación que vayamos a aportar al juzgado con una demanda. Vale. ¿Qué pasa? En muchos casos se resuelve, lo requerimos, paga y ya está, ¿no? Pero cuando no paga o hace caso omiso, pone excusas, y se nos están acumulando las deudas, entonces ya ponemos una demanda de desahucio con ese justificante de que antes le hemos requerido. ¿Qué pasa? ¿Por qué aconsejamos hacer eso? Porque si no le reclamamos antes, el inquilino la ley le da la posibilidad de enervar la acción. ¿Qué es eso de enervar la acción? ¿Qué es? Es muy sencillo, pues que cuando le requiere el juzgado, porque oiga, a usted le han demandado por un juicio de desahucio, tiene la posibilidad de todas las rentas debidas, consignarlas en el juzgado o pagárselas al propietario y quedarse en la vivienda. ¿Vale? Eso solamente se lo permite hacer la ley una vez al inquilino, una vez. Es decir, antes incluso se permitía más veces y por eso había auténticos profesionales, ¿no? Pero ahora se permite una sola vez. Si a nosotros lo que nos interesa como propietarios es que ese inquilino vemos que es un mal pagador, que no nos va a pagar y que queremos recuperar la vivienda, lo que nos interesa es mandar esa reclamación previa y a los 30 días ir a un abogado en este caso y poner la demanda de un juicio de desahucio, que una situación normal va a durar, antes duraba mucho más, pero unos 5 o 6 meses aproximadamente, depende de las circunstancias. Es cierto que ahora, con toda la crisis del coronavirus, también los procedimientos de desahucio, como todos, se han suspendido. Desde el 4 de junio se han vuelto a poner en marcha. O sea, que tú te quedas sin casa y sin tu mensualidad. Claro, sí. Pero bueno, para eso tienes, eso en el peor de los casos, ¿vale? Nos estamos poniendo en la piel del propietario, ¿vale? En el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Hemos requerido al inquilino, no nos ha pagado, hemos acudido a un abogado porque sí o sí tenemos que poner una demanda de desahucio, ¿vale? Y para eso necesitamos un abogado, ¿vale? Acudimos al abogado, se inicia el procedimiento y entonces el inquilino puede pasar varias cosas. Que le llegue el requerimiento, que pague y que se vaya de la vivienda es lo mejor que nos puede pasar. Nos deja libre la vivienda, nos paga y es lo mejor desde luego que nos puede pasar. Que diga, pues no te pago y encima me quedo en la vivienda, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, pues que al final un juez va a decidir pues que al final va a haber un alzamiento, o sea, a los 5 o 6 meses al final va a haber un alzamiento forzoso de la vivienda, es decir, lo van a echar. Tienes que esperar a que pase todo el procedimiento. ¿Y luego te tiene que pagar las mensualidades que te debe? Claro, nosotros aconsejamos desde el momento que se pone esa demanda de desahucio para que abandone la vivienda, también reclamar esas cantidades que nos debe. Claro, en una misma demanda. Todo de manera paralela, claro, que no es cualquier cosa. Por eso siempre decimos por eso que hay que acudir, ¿no? Yo intento explicar, pero
consejo principal, no nos pagan, requerimiento de pago, si no nos pagan 30 días, no hay acuerdo, acudir a un abogado, poner una demanda de desahucio y... Porque esto por la vía extrajudicial no... A ver, eso es no como fructifica. todo, no, por la vía extrajudicial, si tú llegas a un acuerdo con tu inquilino para que te pague, perfecto, maravilloso. Si estamos siempre hablando que los abogados entramos cuando no hay acuerdo. Hay muchos casos que nos vienen al despacho, no me paga, bueno, pues nosotros hacemos un escrito, una carta con el membrete del despacho, porque eso un poquito asusta más, oye, pague a mi cliente porque si no emprenderemos las acciones legales oportunas. Y muchas veces sí que surte efecto, eso sí que muchas veces surte efecto. Porque se trata de personas que, bueno, que a lo mejor se han hecho las remolonas y en ese momento no han podido pagar, pero al final son pagadores o no tienen esa mala intención. ¿Qué pasa cuando se nos quedan en casa o simplemente cuando alguien nos entra en casa sin nuestra autorización? Estamos hablando de una usurpación. Sí, ¿no? claro, porque tú echas el verano, ¿eh? Si te dicen, pues yo me voy a quedar aquí y no la alquilas claro, este verano. Claro, esto, bueno, lamentablemente cada vez sucede más. Y sobre todo en zonas, por ejemplo, Barcelona, que hay un montón de viviendas de segunda vivienda, de veraneo, de turismo. Es un problema que es constante. En el caso de qué pasa con los ocupas, yo quiero dar antes de que me dé tiempo, sobre todo, a aconsejar lo siguiente. Si se te ha metido alguien en tu vivienda, te la han ocupado, lo primero que tienes que hacer es acudir a la policía. Antes que a un abogado, antes que ponerte a buscar la escritura de propiedad, vete directamente a la policía, porque esas 48 horas primeras son fundamentales, Encarna. ¿Por qué? Pues porque se considera que pasadas esas 48 horas, o cuando han hecho un cambio de cerradura, ya ha tomado posesión el ocupa de la vivienda y nuestro derecho protege el derecho, en este caso, de posesión. ¿Y si tú avisas a la policía y tú han pasado 48 horas, la policía los puede echar? A ver, dentro de esas 48 horas, la policía, aquí hay también un pequeño vacío legal, pero dentro de esas 48 horas que se estima el tiempo como que ya ha tomado posesión de su vivienda, se ocupa y se considera que es su vivienda, aunque nos cueste entenderlo, ¿vale? Aunque no sea su propiedad, pero está ahí viviendo. En esas 48 horas el policía puede hacer algo, incluso por entrar en esa vivienda, depende de la autoridad judicial, pero puede hacer algo por echarlos, porque se puede considerar un allanamiento de morada. Es más, yo hasta aconsejo que no se diga a la policía, me han entrado en mi casa, sino me han entrado a robar en mi vivienda. Bueno, pues todo eso es mejor consultarlo primero contigo, porque claro, uno se planta delante de la policía y no sabe qué contestar. Bueno, que quede claro, a mí me gustaría que quedase claro, primero que no se encuentren en esa situación, pero si alguien les ocupa la vivienda, rápidamente irse a la policía para comunicarlo y que acudan a nuestra vivienda lo más pronto posible. Porque si no, luego tendremos que ir a un procedimiento de desahucio. Como siempre, Silvana, sabios los consejos que nos das y te lo agradecemos. Muchas gracias. A vosotros, Encarna. Porque ahora nos vamos en directo donde estaba José Francisco Bayona, nos hemos quedado a medio hacer la compra, ¿no? Tú sigues en el mercado bajo ese techo